del Estado de México, Óscar González, declinó a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez, asegurando que el PT siempre ha estado con el pueblo. Hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, lo revelador es lo que vamos a escuchar ahora. Apenas un día antes de que él declinara, parece que el candidato del PT no pensaba de la misma manera. Pues en una reunión de la coordinadora nacional de su partido criticó fuertemente al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y a la propia Delfina Gómez, a favor de quien declinó al día siguiente. Vamos a escuchar. Bueno, ese no es el compromiso. Pero me pasa de la gana René. Me animo y cuando veo a Andrés, se me pasa. Llego y digo, oye, no, vas y me gritas en una plaza Padero a nosotros, y no les digo detalles de la vida personal entre Andrés y un servidor, porque cuando un servidor tuvo oportunidad de ser alcalde de ahí del municipio de Metepec, incondicional era nuestro apoyo, incondicional, en el sentido que se imagina, en todos estos. Lo apoyamos para hacer a Morena. Hicimos todo. En el 2006 iniciamos los protagonistas del cambio verdadero. Después usó nuestros padrones del PT para hacer a Morena. Yo les digo mi experiencia particular en el Estado de México. Nosotros le hicimos la asamblea constitutiva de Morena. Tan amables hemos sido los del PT. Tan amables. Bueno, hay un dato que ustedes va a estar sorprendidos. Ya una vez constituido Morena, todavía hasta boletos había de pagar. Y entonces ahora nos sucede esto, y nos da ese trato, y nos dice que estamos al servicio de otro partido, y nos dice que estamos en eso. Oye Andrés, te mandamos una carta el 12 de enero, no respondiste. Bueno, además González, en esta misma conversación, califica a Delfina Gómez como indeseable y no ser una candidata de izquierda. Asegura que el presidente estatal de Morena, Horacio Duarte, merecía ser el candidato del partido. En la entidad, pues ha acompañado a López Obrador por muchos años. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Ahora pone una candidata bastante indeseable, ni siquiera dónde caerse uno. A Morena en el Estado de México le bastó gobernar un municipio para saber todas las porquerías que hacen. Cuando yo veo a su candidata que dice, oye, los matrimonios igualitarios, ahí lo vamos a revisar. Tu posición ante el aborto, no tiene una sola posición de izquierda. Y no lo digo de mala onda de ella, ni lo voy a decir con mucho respeto. Si están de acuerdo, que bueno, y si no, pues que lamentar. Yo sé que no soy el mejor candidato que hay en el Estado de México, pero no lo digo por eso. El presidente estatal de Morena, Horacio Duarte, un chavo que se ha rifado toda la vida con Andrés, y no lo pone. Yo hasta le pregunté a Horacio, ¿y qué pasó? Dice, no, ya ves cómo se queda el cabrón. Y luego pone a esta compañera. Bueno, y ahora usted va a escuchar el adjetivo que le dedica a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo llama a Andrés Manuel López Obrador? Le reclamo públicamente a Andrés y le digo, pinche Andrés, no se vale, cabrón. Me anda inventando rupturas en el Estado. Le pone la chamarra a un cabrón del PT y dice, los del PT de aquí ya jalan. Un cabrón que lo sigo buscando a ver quién es. No sé ni quién más decir. Y en pocos huevos, porque así le puedo decir a Andrés. Yo sí le puedo decir así. Yo sí, yo no sé otros compañeros. Yo sí. En pocos huevos ni siquiera se atreve a decir mi nombre. Porque él sabe todo el apoyo histórico que... Y finalmente, Óscar González da a conocer sus razones por las cuales no aliarse con el líder de Morena. Yo los invito a la reflexión. Yo en lo personal no traigo ningún problema de ambición personal, no tengo problema. Yo estoy como gato patas para arriba defendiendo el 2%, el 3%, el 4% que vamos a sacar. Así le digo al partido que no tomen acción errónea. Si no tenemos garantizado nada, entonces nada. Mi opinión es que ya llevamos 16 años de equivocarnos. Bueno, ¿qué tiene que
decir, pues ahora este candidato que recordemos el pasado viernes declinó, un día después de haber realizado esta conversación, declinó a favor de Morena. El petista Óscar González hoy ya ofreció esta mañana disculpas al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y también a la candidata Delfina Gómez. Marco Lira tiene más información de esto. Marco, buenas tardes, adelante. Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Así es, Tania, mira, hoy Óscar González manda un comunicado a los medios de comunicación, valga la redundancia, para decir que Andrés Manuel López Obrador es una persona humilde, que merece todo su respeto. En su carta también dice que cuando habló mal de López Obrador, lo hizo porque había un contexto de confrontación y falta de diálogo directo entre López Obrador y el propio Óscar González Yáñez. Y todo era por la elección en el Estado de México. Dice que su intervención y expresiones la realizó el pasado jueves 25 de mayo efectivamente en el Consejo Político Nacional del Partido del Trabajo, y que a partir de ahí fue cuando Andrés Manuel López Obrador lo buscó, y él se congratula de esa humildad para aceptar la crítica que permitió el acuerdo de ir juntos, y ahora decir que nuestra compañera Delfina Gómez, a quien ha reiterado su respaldo y respeto total, sea la próxima gobernadora del Estado de México. Mientras tanto, en el Instituto Electoral, el PRD ya puso en la mesa, Tania, la propuesta de que se fiscalicen los recursos que se le dieron al Partido del Trabajo y a su candidato Óscar González Yáñez, porque según el PRD, en la ley en materia electoral, en el artículo 15 específicamente, habla de que no se pueden desviar recursos o apoyos asignados a un partido y a un candidato para otra campaña. Así las cosas en el Estado de México a 4 días de la elección. 4 días de la elección, y recordemos al día siguiente de que pues esta conversación se llevará a cabo, declina el ex candidato del PT, declina a favor de la candidata de Morena. Todo esto que me dices es a través de una carta. Esta carta la envió ¿a quién, Marco? La envió a la Agencia Cuadratín Estado de México y a algunos otros medios de comunicación del Estado de México y de la Ciudad de México también. Ya, directamente a Andrés Manuel López Obrador o a la candidata Delfina Gómez, no. No, lo hace, de hecho lo hace en una aclaración a las publicaciones de Milenio Televisión. Sí. Cuando se reproduce su discurso del 25 de mayo y al día siguiente declina, bueno, pues él cree prudente aclarar que lo hizo en un momento en que no había diálogo con Andrés Manuel. Ya vimos todos cómo lo calificó a él y a Delfina, las críticas que lanzó. Y bueno, hoy se disculpa simplemente por esas expresiones. Pero entonces el diálogo se dio en pocas horas para que él cambiara de parecer, o ¿cómo podemos interpretar eso? Óscar argumenta que a partir de sus críticas, Andrés Manuel aceptó con humildad la situación política que prevalece en el Estado de México y que consideró necesario ir en esa alianza para hacer que Delfina Gómez sea la gobernadora del Estado de México. Él ahora dice que se congratula de esa humildad, cuando bueno, pues todos escuchamos antes cómo se expresó apenas un día antes. Bueno, lo que pasa es que además aquí las versiones que se comentan son que el acuerdo no fue de Óscar, fue Óscar González, fue los líderes nacionales, Andrés Manuel y Alberto Anaya, de Morena y PT respectivamente. Exactamente, fue un acuerdo entre los dirigentes de ambos partidos. Bueno, pues estamos muy atentos, Marco, porque hay muchas reacciones ya en torno a esto, que pues sí, lo dijo el candidato, porque en el entonces ya candidato, porque ahora pues solamente es militante del PT, y al día siguiente declinó por Delfina Gómez. Bueno, Marco, sigue siendo candidato legalmente, ¿eh? Tienes razón. No puede declinar, ya no puede declinar. Él va a aparecer en las boletas electorales el próximo domingo. Tienes razón, y eso le preguntamos el pasado viernes, y en efecto va a aparecer en esa boleta porque ya no hay tiempo de modificarlo. Entonces, pues, aquellos que le dieron su confianza, pues tendrán ahora que apoyar a Delfina o anular su voto. ¿Es así, Marco? Mira, están haciendo una campaña muy intensa a través de las redes sociales para invitar a votar por Morena, a riesgo de que si no alcanzan el 3% de votación, el Partido del Trabajo no tendrá prerrogativas para el año que entra.
que como todos sabemos hay elección de alcaldes, de diputados locales, de diputados federales, de senadores y hasta de presidente de la República. Pero en el caso concreto del Estado de México, si no alcanza el 3%, se va a quedar sin esas prerrogativas para sus campañas de candidatos a presidentes municipales, que son 125 en el Estado de México, de diputados locales, que son 45. Entonces, bueno, la duda es, si la gente le hace caso y no llegan al 3% de votación, ¿cómo le van a hacer para tener prerrogativas por recursos? ¿Quién se los va a dar para las campañas del año que entra? Exactamente, pues ya veremos qué es lo que pasa, porque a días estamos de las votaciones en el Estado de México. Marco Lira, como siempre, muchas gracias por tu información y buenas tardes. Buenas tardes a ti y al auditorio. Gracias, buenas tardes. Pero no solo el candidato del PT rechazaba declinar, también amplios